Continuamos con Daf Kuf Alef Amud Alef. Vimos en la Gemara, en Daf Kuf Amud Bet, que Kojó, si una persona no saca directamente de un reshut a otro reshut, sino por intermedio de su fuerza, algún objeto sale de un carmelit a un reshut Rabbim o a un reshut Yahid, en ese caso va a estar permitido usar su fuerza para que algo salga de un reshut a otro reshut, solamente porque carmelit a reshut Rabbim es de Rabbanan. Si serían dos reshut de Oraita sería prohibido, pero por cuanto que es mi Kojó, por cuanto que es de Rabbanan, entonces Kojó está permitido. Pregunto la Gemara, los últimos renglones en Daf Kuf Amud Bet. ¿De dónde sabemos esta halajá que carmelit a reshut Rabbim se puede sacar por intermedio de su fuerza? De Tania está escrito en la Braita Sfina, un barco, el metaltelim lo mitoja layam lo melayam lo toja. No se puede cargar de un barco hacia el mar ni del mar hacia el barco, porque el yam es carmelit y el barco es reshut Yahid. Dice Rabiuda, Rabiuda dice, Amukasara ben Guasara, si el barco, su superficie tiene 10 tefajim, pero no sobresale todo el barco del agua, sino en Guasara, del nivel del agua, del lado de afuera, del nivel del agua hasta el final del barco, no llega a 10 tefajim. En este caso, la halajá va a ser así, metaltelim y tojalayam, se puede sacar desde el barco al mar, pero no del mar al barco. Dice la Gemara, Maishana, ¿qué diferencia hay? Si esto se llama reshut Yahid y por eso prohibís del barco, del mar al barco, ¿por qué del barco al mar vas a permitir? Maishana menayam le toja de lo ¿cuál es el motivo que desde el yam al barco está prohibido? Dice la Gemara, de kametaltelin carmelit le reshut Yahid. ¿Por qué? Porque el mar es carmelit y el barco es reshut Yahid. Mitojarayam namek metaltel reshut Yahid del carmelit, de adentro hacia afuera también está sacando de reshut Yahid a un carmelit. El alab, seguro que de qué está hablando Rabiuda, que de adentro hacia afuera está permitido. Ajuda, Shmamina, Kojobe Carmelito Gazru, Shmamina. ¿Qué está hablando? Está hablando cuando una persona tira el agua de adentro hacia afuera con Kojó. Ahí es donde está permitido. Cuando él quiere sacar agua del barco hacia afuera, no tiene que sacarlo. Puede ir volcándolo sobre las paredes del barco y así de esa forma solo va cayendo el agua por Kojó. Entrar de esta forma es imposible, por eso de adentro hacia afuera usando Kojó está permitido y al revés no. Dice la Gemara, Amar Rav Huna, Hane bitziata de Meishan. Unos bitziatas son barcos pequeños que se usaban en un lugar que se llamaba Meishan. Esos barcos eran anchos en la parte que está sobre el nivel del agua y cuando entran a profundidad del agua se hacen cada vez más angostas hasta que terminan abajo bien en filo. Dice la Gemara, el metaltelim bahem ela betoch arba amot. Esos barcos no tienen din de reshut Yahid, no se puede cargar solamente dentro de 4 amot, aún dentro de ellas. ¿Por qué? Porque carmelit tiene din de reshut Rabbim mida Rabbanan y por eso no se puede cargar más de 4 amot en reshut Rabbim. Dijimos que fuera de lo que hay una halajá de que no se puede sacar de un reshut Rabbim a un reshut Yahid, tampoco se puede en un reshut Rabbim cargar más de 4 amot. Ahora, carmelit se considera mida Rabbanan reshut Rabbim, tiene din de reshut Rabbim. Por eso, este barco, al terminar así en filo hacia abajo, no tiene din de reshut Yahid. Es como si fuera que estamos dentro del carmelit. Dentro de un carmelit no puedes cargar más de 4 amot. Y se le maravilló a Maran, ela she'en bepachot mishlosha arba. ¿Cuándo te estoy diciendo que esto no se llama reshut Yahid? Cuando cerca los 3 tfajim últimos del barco no llegan a tener un ancho de 4 tefajim. Es decir, la parte del filo no llega a tener, es tan filoso que los últimos 3 tefajim ya se va achicando y se hace menos, un ancho de menos de 4 tefajim. Pero si es que en los últimos 3 tefajim hay un ancho de mínimamente 4 tefajim, letlanba, ahí se llama que la sfiná
es un lugar aparte, se llama Reshut Yahid, y por eso dentro de la zona vas a poder cargar a filo más de 4 amot, si es que tiene. Y se la llamará Imalinu Kaneve Urbane Letlamba. Si es que una persona llenó la parte de abajo, la parte inferior del barco, la llenó de mercadería, de cañas y de plantas, entonces yo considero que el barco empieza más arriba, no empieza ahí en el filo, sino empieza más arriba, empieza en un lugar más ancho. El barco que empieza en un lugar más ancho tiene importancia como Reshut Hayahid. El problema de este barco era que al terminar en filo, entonces no se llama un lugar Hashud, no se llama que barco tiene un Reshut aparte, se hace como parte del mar. Al tener un poco más de ancho, una base más importante, se considera un Reshut Bifnei Atzma. Y se la llamará Matkif la Rav Nachman. Le preguntó Rav Nachman, Veleima Gud Achit Mechitzta. Hay una halajá de Moshe Sinai que cuando yo tengo mechitzot en la altura, no hace falta que lleguen hasta la superficie de abajo, sino yo digo Gud Achit Mechitzta, digo que las mechitzot bajan hasta hacia abajo. Entonces, la Gemara dice, acá en este caso también deberíamos decir lo mismo. Está bien, el barco termina en un filo, pero en la parte de arriba sí tiene mejitzot importantes, sí tiene un ancho importante. Bueno, esas mejitzot, esas paredes del barco que están arriba, hacerlas bajar hacia abajo, considera con la halajá Moshe Sinai como si fuera que el barco termina así, pero en la parte de arriba sí las paredes son anchas. Sí hay diferencia. Bajalas imaginatorias, ¿sí? La halajá Moshe Sinai dice que hay que imaginarse como si fuera que las mejitzot bajan hacia abajo, y ahí tenés perfectamente que el barco está en un reshut aparte y se considera Reshut Yahid. Todo esto ¿para qué? Para que puedas cargar dentro del barco y no se considere cuando estás dentro de este barquito chiquito que estás en un carmelit y no puedas cargar más de 4 amot. De esta forma, si yo considero que las mejitzot de arriba bajan hacia abajo, el barco es un Reshut Yahid y dentro de él puedes cargar lo que quieras. Milotania, ¿acaso no está escrito en la Braita? Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer Naatz Kane Birshut Rabim, una persona que clavó un palo en Reshut Rabim. Ahora este palo no tiene 4 tefajim, tiene altura de 10 tefajim, pero no tiene 4 tefajim de superficie para que lo considere Reshut Yahid. Uberoshot Traskal, y encima de este palo que clavó dejó un canasto y después tiró algo. Venachal Gabab Hayab, algo cayó sobre el traskal, sobre el canasto, está Hayab. Ahora, ¿qué pasa? El canasto este no llega hasta abajo. ¿Por qué se considera Reshut Yahid? Está colgado en un palo. ¿Cómo puede ser que lo consideres Reshut Yahid? Alma, Amrinan Gudahid Mejitzta. ¿Qué digo yo? Digo que las paredes del propio canasto considero como si fuera que bajan y llegan hasta el piso. Y por eso esto se considera Reshut Yahid. Entonces, acá también deberíamos decir, acá también tenemos que decir que las paredes del barco tenemos por halajá de Moshe Sinai hacerlas imaginatorias que bajen hasta abajo, hasta el piso, hasta la orilla, hasta el piso, el suelo del mar, y ahí vas a considerar que tenés un Reshut Yahid dentro del mar. Matkif la Rav Yosef, vino Rav Yosef y le dice a Rav Nachman, Veloce mía lehu leha de Amar Rav Yehuda Amar Rab, ¿acaso vos no escuchaste lo que dijo Rav Yehuda en nombre de Rab? Matuba, y hay quien dicen que lo dijo en nombre de Rabbi Jía. Vetane Alá, que está escrito en la Braita sobre esta halajá de Rabbi Yossi, que dijo sobre el canasto que está sobre el palo que está en Reshut Rabim, Bajajamim Potrim. Sobre esa Braita hay una opinión de Jajamim que dicen que está patur y no se dice Gudahit Mejitzta. ¿Qué me trae raya de esa Braita que se dice Gudahit Mejitzta, que se hace paredes imaginatorias hasta abajo? No, eso es la shita de quién, de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, pero Jajamim Holkim, nosotros poskim alajá como Jajamim. Amarle a Valle, Beatlo Tisbera, no entiendes, ¿qué me quieres decir? Que nosotros no sostenemos que existe la halajá de Moshe Sinai de Gudahit Mejitzta. Beatania, está escrito en la Braita, Amud Birshut Rabim, una columna que está en Reshut Rabim, Gavoa será que tiene altura de 10 tefajim, de Beraja Barba'a, y tiene un ancho, la superficie, de 4 tefajim, pero en Beikaro Arba'a, pero la base de la columna
no tiene 4 tefajim. Veyesh bekatzar shelo, y esa parte inferior de la columna que no llega a tener 4 tefajim tiene shloshat tefajim, no tiene 4 tefajim, tiene 3 tefajim. Entonces, ¿qué tenemos? La parte de arriba de la columna tiene la superficie necesaria para hacer la shutayahit, la parte inferior no. Vezarak al gabav hayab. Igualmente, si algo cayó encima de esta columna, que en la parte de arriba tiene 4 tefajim por 4 tefajim, está hayab. ¿Qué vemos? Que aunque sea que las mejitzot no llegan hasta abajo, alma amrinan kudahit mejitzta, decimos que las paredes de esta columna, que arriba tienen 4 tefajim, a la jala Moshe Misraim tenemos que hacer un cerco imaginatorio, como si fuera que baja hasta abajo. Entonces, a Haname, Gudahit Mejitzta, acá también en el barco, ¿qué me importa si la base es ancha o no? Digamos, Gudahit Mejitzta, dice la hermana, mide iría. ¿Acaso puedes comparar de ahí a acá? Hatam, Haviale Mejitzta, Shagdaim Bokimba. Haja, Haviale Mejitzta, Sheen Hagdaim Bokimba. Dice la Gemara, hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. La mejitzá de este palo que encima está el trascal son mejitzot que no puedes decir en ellas gud ahit mejitzta. ¿Por qué? Porque son mejitzot que los gdaim. Yo tengo un palo en Reshut Rabim. Tengo después un canasto. La pared de este canasto ni se llama pared mitzad atzma. ¿Por qué? Por sí sola. ¿Por qué? Porque eso no impide nada de pasar. Gdaim bokimba quiere decir los cabritos pueden pasar por ahí sin ningún problema. Ahí no puedes decir kudahit mejitzta. Cuando vos decís que en el barco las paredes del barco se hagan imaginatorias más largas, te estoy hablando de unas paredes que mitzad atzmam, donde están puestas, impiden pasar, solamente que no son lo suficiente largas para que lleguen hasta el suelo del mar. Pero son mejitzot, por sí solas son mejitzot. El tamaño de la mejitzá del trascal del canasto no sirve para nada. Pueden pasar por encima, pueden pasar por abajo. Ni es mejitzá para que yo diga alargala de forma imaginatoria hasta abajo. Pero las mejitzot del barco sí. Si la mejitzot del barco sí, en el barco tenemos que decir Gud ahit mejitzta. Amarle Rabaja pared Rabaja le Rabashe, le dijo Rabaja, el hijo de Rabaja a Rabashe, Gabesfina, Namehaika, Bekiat Dagim. La sfina también, las paredes de la sfina tampoco sirven. ¿Sabes por qué? Los peces pasan por abajo, entonces tampoco son paredes que impiden de pasar. Amarle Bekiat Dagim Losh Mebkia. No, eso que los peces pasan, que ni se ven, están dentro del agua, pasan por abajo, no se llama que la mejitzá no impide nada. Y no se llama mejitzá. Umena tembra, ¿cómo sé? Una ruina que está abierta a Reshut Rabim, que quedó una de las paredes de la ruina colgando, no llega hasta el final. ¿Se llama mejitzá o no? Amarle el mejitzá tluya mater. Una mejitzá tluya no permite. Ahora nosotros sabemos que le gabé a la Hot Shabbat, si una persona tiene que acarrar agua de un pozo y hay una mejitzá que está colgando, la mejitzá sí sirve. Porque anteriormente dijimos también, cuando él quiere traer agua del mar, hace 4 mejitzot, ¿sí? En la pared del barco, y así trae el agua, aunque las mejitzot no llegan hasta abajo. ¿Por qué? Porque en las mejitzot, para cargar agua, dijimos que se puede considerar como si fuera que las mejitzot están al final. ¿Por qué? ¿Por qué no decimos que esa mejitzá no sirve porque los peces pasan por abajo? El ashmamina bekia dagim loshme bekia. Seguro que tenemos razón esta suara que estamos diciendo, que eso que los peces pasan por abajo no anulan la pared, no se llaman, no consideran que la pared esta no es pared, sino la tomo como una pared y me la puedo decir good ahit mejitzta.